¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. La respuesta es Adam Smith. La disposición a admirar a los ricos y poderosos y a despreciar a las personas pobres es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Por favor, salva este país. Estamos en eso, quédate tranquilo. Por favor, vamos, tranquilo, que lo vamos a hacer. Este es el resultado de un mundo que cada vez está más controlado por unos pocos, donde la escalera social cada vez está más distante de la realidad, cada vez es más determinante en qué lugar del mundo se nace y sobre todo en el seno familiar. Vemos como a muchos de los más jóvenes se les ha vendido y se les continúa vendiendo esa idea que con trading, que con burpees o con mentalidad positiva algún día serán ricos. Y esto, entre otros, lo hacen los famosos influencers y youtubers liberales, que repiten que básicamente si tú quieres, tú puedes. Lo único que tienes que hacer es adaptarse a esa sociedad de consumo. Y ellos serán estúpidos, pero no tontos, y se han adaptado perfectamente bien a una sociedad que consume eslogans fácil, mensajes sencillos, simples y que no buscan tanto los datos, el análisis y el rigor, porque eso requiere de mucho tiempo, sino que van a discursos y al clickbait, que son vídeos cortos que apelan a esas emociones, a lo sentimental, pero muy fáciles de entender y de asumir. Han triunfado entre una sociedad que prefiere chatear 5 minutos con ChatGPT para sacar el análisis y la información en lugar de apostar por un trabajo mucho más sosegado que exige mayor tiempo, más lecturas, mayor parada para pensar y reflexionar. Los alimentos. Ah, ¿van a comprar alimentos? Sí, en Brasil. ¿Porque son más baratos? Y la verdad que sí, son más baratos. Igualmente en Brasil hay mucha inflación, viste que ahora entró Lula y con el populismo, el socialismo, la verdad que hace que se desmorone todo. Cualquier país se hace mierda con el socialismo. ¿Pero están yendo a comprar allá? Sí, estamos yendo a comprar allá. Sí, estamos yendo a comprar allá. En un sistema capitalista en crisis nos venden héroes de papel, nos venden figuras mesiánicas que cada vez están más trasnochadas y que no buscan ninguna solución real a los problemas de la clase trabajadora ni por supuesto remodelar este sistema tremendamente injusto. Y es la realidad. El salario moral en Argentina ha crecido mucho gracias al tipo de gobierno que está imponiendo Milei. Gracias al tipo de gobierno que está imponiendo Milei. Los datos no tienen partido político, de verdad. No tienen partido político. Son datos. Y es que el algoritmo favorece a la extrema derecha y a la desinformación. Y mientras tanto, una socialdemocracia que cuando gobierna promete más y cumple menos, genera el cóctel perfecto para que personajes que en su día son un meme, hoy puedan llegar a ser presidentes. En anteriores vídeos, dentro de la sección de economía, ya tratamos a grandes rasgos, de manera muy sintética, algunos de los desastrosos resultados que está resultando la gestión económica de Javier Milei en Argentina, basándonos no solo en datos oficiales, sino en análisis rigurosos de sindicatos, de economistas críticos. Sin embargo, estos datos para algunos no son suficientes y acuden ya a un relato justificador o legitimador, alegando que todo ello se debe al miedo a la vuelta al peronismo o que Javier Milei ya avisó que todos iban a pasar unos años muy duros. ¿Todos? ¿O algunos? Milei triunfó mediáticamente como una estrella del rock con un mensaje extraordinariamente simple. El problema era la casta política. Según él, son los corruptos que nos roban a través de los impuestos. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando llega al gobierno aplica esos recortes en gastos públicos y concretamente en el gasto político y ve que estos gastos son insignificantes en comparación con los gastos reales y totales del Estado. Pero esto no ocurre solo en Argentina, ocurre en gran parte, sino en todos los países. Pero en este punto también queremos ser claros, porque con todo esto no estamos defendiendo a los políticos, en absoluto. Lo que estamos es abogando por movilizar y politizar a la sociedad civil, para generar una sociedad que sea realmente participativa y democrática, eliminar duplicidades, reducir gastos innecesarios, supervisar que lo público está bien gestionado. Por todo ello, creemos que ese discurso minarquista, ese discurso que señala a los gastos de los políticos, es claramente una cabeza de turco. No es una solución estructural, no es una solución real. Aunque elimine completamente el gasto político, nada cambiaría de fondo. Por eso, los discursos minarquistas, anarcocapitalistas o ultraliberales funcionan como una cortina de humo para proteger a las élites económicas y financieras. Mientras la atención siga siendo acaparada por el Estado o por los políticos, los verdaderos amos del mundo, esas
esas élites económicas, las grandes corporaciones, seguirán intactas, acumulando poder y riqueza, gobierne quien gobierne. Y es que no deja de ser paradójico, contradictorio o al menos llamativo que su mayor aliado es un multimillonario de cuna que está subvencionado por el Estado más grande del mundo. El discurso antisistema de Milei ha terminado beneficiando a los mismos de siempre, no solo a las élites económicas, sino también a la vieja política que decía combatir. En un gesto casi insultante en función de su discurso, ha indultado a Macri. Y por si fuese poco, su gobierno estuvo a punto de caer en varias ocasiones en las cuales tuvo que ir a papá Estado de los Estados Unidos de América a pedir soporte, ayuda y rescate. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Acabar con el Estado para depender de otro Estado? ¿De otro Estado más grande y más poderoso? Por primera vez en la historia y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país. Lo mismo ocurre con su propuesta de eliminar el Banco Central. Quiere acabar con el peso argentino para depender de una moneda controlada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, perder soberanía para depender de otro Estado. Un proyecto que en la práctica reduce a Argentina a una posición subordinada, un auténtico genio. Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Un político no debe intervenir, pero veamos lo que ha pasado con la Patagonia. Primero, Milei recorta un 71% los fondos de manejo del fuego para el 2026. Segundo, en diciembre, Milei autorizó a los extranjeros a comprar y producir en tierras incendiadas. Tercero, se incendia sospechosamente zonas de la Patagonia. Y, para terminar, comienzan a invertir capital extranjero en la Patagonia. Pues eso, la famosa no intervención. Pueden funcionar o no como siempre, pero no estás luchando contra el comunismo. Digamos, a ver, el punto es este. Yo, digamos, entiendo que la presentación bipolar, por decirlo de alguna manera, genera, digamos, que uno como que tiene la sensación que está discutiendo eso y en realidad estamos discutiendo cosas que están en el medio. Formas de organizar el capitalismo. Digamos, bueno, pero el problema es digamos, cuáles son las dinámicas que se disparan en cada uno. Es decir, a mí, digamos, que cada vez haya más Estado, ese es un mal dato, porque además las economías que tienen más Estados, digo, crecen menos. En su discurso simplificado de meme, hace un análisis en el que toda intervención estatal es socialismo o lleva al comunismo, que es básicamente malo. A la vez que toda intervención estatal lo relaciona con el socialismo o con el comunismo, también dice que todo proyecto socialista ha fracasado. Aquí la reflexión y el análisis es tan sencillo como burdo, y es que cuando quieren hacer gala de la historia tan desastrosa económica en Argentina, hablan de estos gobiernos pasados como socialistas o directamente comunistas, pero sin embargo, hoy en día cuando tienen que hablar y analizar el éxito económico de algunas sociedades o países como son China o algunos de los países nórdicos, estos ya no son socialistas, ya son países puramente capitalistas o mejor aún, el ejemplo perfecto del liberalismo. Es decir, que el criterio es bastante simple, casi de debate de instituto. Si va mal es socialismo y si va bien es capitalismo, cuando podríamos decir que no se traduce en blancos y negros, por mucho que lo dibujen así. De aquellos países que son más libres son 8 veces más reprimidos, más ricos que los que son reprimidos. Esto, repetido una y otra vez, ha calado en la gente, pero es absolutamente falso. ¿Son estados pequeños los Estados Unidos o China? Si acudiésemos a diferentes estudios, mapas o gráficos como el que tenemos aquí representado, donde aparece reflejada la intervención estatal, vemos que los países más pobres tienen que ver directamente con los países que tienen más libertad económica y con ello nos referimos a menos intervención estatal. Y si observamos la presión fiscal, ocurre algo muy similar. Los países más desarrollados suelen tener unos impuestos más elevados y no inferiores. Los únicos casos de países ricos con baja presión fiscal suelen ser excepciones muy concretas. Muchos son pequeños países que funcionan como paraísos fiscales o potencias energéticas que viven de rentas externas como el petróleo. Pero claro, cuando miramos los países que tienen una menor presión fiscal, lo que vemos es que hay un podium muy curioso que es Somalia, Guinea Ecuatorial y Níger. Un curioso podium porque coincide con uno de los países más pobres. Y aquí vendría una pregunta muy simplista pero también incómoda que salvarán de todas las formas posibles, y es, si tu modelo económico de presión fiscal y baja intervención estatal se parece mucho a los índices que arrollan países de este tipo, esos postulados ¿no habría que revisarlos? Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional
Ese libro yo lo llamo la basura general. En su odio a Keynes podemos comprobar el tipo de fanático que es, y no vamos a entrar en desmontar todas las mentiras que achaca a Keynes. Keynes defendía el capitalismo y además dio un tipo de solución al problema de la época, consiguiendo los cimientos de la edad de oro del capitalismo. Aquí vemos que los años dorados del capitalismo, tal y como indican economistas como Juan Carlos Luis o historiadores como Eric Hobsbawm, fueron entre más o menos 1950 y 1975. Aquella edad dorada del capitalismo consistía en una fuerte intervención estatal, donde además gran parte de las empresas estratégicas estaban en manos del Estado y sobre todo una alta carga impositiva. Con ello cimentaron las bases de lo que luego sería el estado del bienestar. El resultado, que este fue el periodo de mayor crecimiento económico y desarrollo social de gran parte de los países occidentales. Sí, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. Y no obstante, si quitamos a China de este gráfico, la pobreza no ha bajado desde que en los años 80 comenzó una nueva onda del liberalismo, llamado el neoliberalismo. Y es que aquí aparece otra de las grandes fallas del ideal liberal libertario, que es China. China es un país que con su fuerte planificación estatal ha conseguido sacar a nada menos que 800 millones de personas de la pobreza y además ha demostrado ser una potencia mundial ciertamente eficiente. Los liberales dicen que eso ocurrió por abrirse al libre mercado, pero eso es solo una parte de la historia. China se abrió al comercio internacional cuando ya había fortalecido su industria. Antes tenía grandes medidas proteccionistas como los aranceles para proteger su industria. Exactamente lo mismo que hicieron todas las grandes potencias en su desarrollo, como queda demostrado en el libro de Han Yongchang, Retirar la escalera. China sigue subvencionando a su industria. Sin embargo, Argentina está haciendo justo lo contrario, desincentivando la industria, no invirtiendo en lo público, recortando en infraestructuras, en mantenimiento, algo que muy astutamente China está aprovechando, ya que es uno de los países que más provecho está sacando de la nefasta política económica de Javier Milei. ¿Sabes qué? Que compitan. El mercado se va a encargar de sacar a los malos. Entonces, o se adaptan y sirven al prójimo como corresponde, o quiebran. Y cuando se enfrenten a esa situación de quebrar, van a tratar de hacer las cosas bien. Este es otro supuesto de los liberales más radicales que es falso, porque no tiene rigor con la realidad. No puedes hacer competir a un equipo de básquet alevín con un equipo profesional. Tienes que formarlo, prepararlo y cuando éste esté listo ponerlo a competir en igualdad de condiciones. Si no, lo que se está haciendo es destruyéndola, ya que si pones a competir una empresa que sí paga impuestos, como es en el caso de Argentina, pero que no recibe ayudas, con una empresa que sí que recibe esa ayuda, esa subvención, esa potenciación por parte del Estado, lo que está haciendo es una clara desventaja y está haciendo ver que el modelo de la planificación estatal chino es mucho más superior a corto y medio, pero también a largo plazo, de la política liberalizadora de Javier Milei. Pero es por parte. A ver, los planes sociales en realidad, desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del Estado. Sí, sí. Duplicamos la asignación por hijo, duplicamos, digamos, la tarjeta alimentar. Milei, que criticaba duramente las ayudas sociales, ha terminado comprobando en sus propias carnes por qué existen, y esto se ha remontado en 2024, cuando aplicó un recorte brutal en torno al 30% en el sector público. El resultado, un descalabro de la economía. Del 40% que ya era grave cuando inició su legislatura, pasó a estar entre el 53 y el 55%. Y ¿qué tuvo que hacer Javier Milei, el liberal libertario, que opina que los planes sociales son para vagos? Sí, sí. Duplicamos la asignación por hijo, duplicamos, digamos, la tarjeta alimentar. Brancatelli habla de los derechos que se otorgaron. Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Cada uno que trabaja tiene que bancar 2,5. Eso ha llevado la presión fiscal a niveles estratosféricos y eso es lo que hace que este país no pueda crecer. Es más, esa idea inmunda, repulsiva, repugnante de la justicia social, justamente eso atenta contra el capital humano, porque si vos estudiás, trabajás, te esforzás y te va bien, el Estado va a venir y te va a robar tu dinero y se lo va a dar a alguien que no hizo nada. ¿No decía que toda intervención del Estado lleva al comunismo? Aquí podemos ver una declaración suya donde reconoce que se equivocó, por lo que no, que es imposible, que no va a reconocer fallo porque lejos de hacer una autocrítica, lo que va a hacer es sacar pecho y hacer gala de supuestos logros de sus políticas como el acabar con la pobreza o reducirla, además manipulando los datos, como vemos aquí. En los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. Bueno, 20 de diciembre ya Milei había sacado 8 millones de personas de la pobreza. En un año.
Exactamente, 20 de diciembre. Mirá lo que decía. Sí, con eso ya el Nobel, sí, ya está. 36, 21 puntos. Casi 20 puntos, o 21. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. Bueno, Es un millón por mes, está bien. 5 meses después, mirá lo que decía, mire. Bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Un mes después, mirá que dijo Milei. Esta semana fue impresionante, ¿no? Te salió 5,8 el PBI. Sí. No lo mostraron. No. La caída de la pobreza al 31, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Vamos, carajo. Vamos, hay recursos. Un mes después, Javito sigue, mira. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Vamos. Había además 6 millones de argentinos Que le arruine la vida a los argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Bueno, el 31 de diciembre de 2025 le sumo uno más, mira. Para año nuevo. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Todavía. El 22 de enero de 2026. Ayer. Mirá. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Se atribuye la bajada de la pobreza y además con un relato ciertamente tramposo, porque coge el pico más alto del índice de pobreza que él mismo ha generado en lugar del pico de pobreza que había al inicio del gobierno, que era menor que el que él genera. Por tanto, un relato torticero, pero que le sirve para él y para los suyos. Algo parecido ocurre con el tema energético. También se da golpecitos en el pecho cuando habla de que se ha convertido en un país con superávit energético como si fuera un mérito de su gobierno. El crecimiento energético es una realidad, es ciertamente llamativo y significativo, pero no deja de ser un regalito que se ha encontrado por dos cuestiones principalmente. Una, la nacionalización de YPF allá por el 2012 y dos, la inversión pública en gaseoductos e infraestructuras promovidas por Néstor Kirchner. Es decir, una vez más, las políticas públicas son las que han generado beneficios económicos, justo lo contrario de lo que él predica. La libertad siempre es mejor, o sea, la regulación es mala. La intervención, y más allá de la intervención, la regulación estatal no es lo que siempre nos cuentan, sino que en muchos casos ha servido y ha sido útil, pragmática y beneficiosa para la clase trabajadora. Y ahí está el ejemplo de la reducción de la jornada laboral a las 8 horas, aunque él, en su caso, la ha aumentado. La regulación en países como Singapur, en China o en ciudades como Viena han permitido bajar el precio de la vivienda. No puede superar un máximo del 30% de los ingresos. Los arquitectos tenemos que diseñar y planificar viviendas de calidad. La regulación es mala. Como si de un crío se tratara, afirma sin más profundidad que la regulación es mala, así, sin el más mínimo análisis. La regulación permite que tú como trabajador tengas derechos y que tu jefe no se los pueda saltar. Y un caso muy destacable es cómo la regulación prohibió la explotación infantil. Muchos liberales en su momento defendían no debía prohibirse el trabajo infantil bajo los mismos parámetros de libertad económica que nos venden ahora. Y en este vídeo Eduardo Garzón lo explica muy detalladamente. Hoy día parece bastante claro que no se debe permitir que los niños trabajen. En algunos países, desgraciadamente, esto todavía ocurre, pero en nuestros países también ocurrió y hace no tanto tiempo. Y de hecho estaba como naturalizado y normalizado. Era lo que al fin y al cabo mandaba el mercado, que dejaba libertad a los empresarios para que pudieran contratar a los niños, a los padres para que pudieran dejarle a los niños desde 5 o 6 años, porque el Estado estaba ausente. O sea, esos son los tiempos que les gustaría volver a los economistas liberales de hoy día. Ha cambiado todo, pero ¿cómo se mantienen algunas cosas? ¿Cómo se mantiene el hecho de que cuando el Estado trata de proteger a los más desamparados, que en este caso eran los niños, aparecen un montón de grupos de presión para decir, no, como hagas eso, la economía se va al garete. No, como hagas eso, al final mi empresa va a tener que cerrar. Como hagas eso, me voy a otro país o otro estado. No suena, porque es exactamente lo mismo que ocurre hoy día cuando se pide aumentar el salario mínimo, aumentar el impuesto a los ricos. Las reacciones son siempre las mismas. Como hagas eso, va a haber mayor desempleo, va a haber caos económico, los ricos se van a ir. Y además, fijaos que igual que hoy día los grandes medios de comunicación manipulan a la gente para que crean este tipo de mentiras, en el pasado ocurría lo mismo incluso con el trabajo infantil. Esta asociación publicó un documento en el que negaban que el trabajo infantil fuese un serio problema. También decían que el número iba descendiendo, que había pocos niños en situación de riesgo, pero que encima iba descendiendo. Lo que no decían es que eso era por las leyes que se iban aprobando en algunos estados. Eso se lo callaban, decían, no, esto está desapareciendo casi por arte de magia, pero no, era por intervención pública. Lo que no querían esta gente oír ni en pintura porque lastraba sus beneficios empresariales. La historia de siempre, los economistas liberales siempre han buscado lo mismo, dar libertad a los empresarios para ganar dinero y poder aprovecharse de todo, incluyendo niños. Fijaos, seguimos con la batalla cultural. Esta asociación decía, sin prueba, por cierto, que se exageraba con los accidentes laborales y muerte de niños, a pesar de que había documentación, informe que notificaban que había muerte. Pero no, esta gente decía, no, eso es una exageración, batalla cultural. Propaganda.
también argumentaban que el Estado federal solo quería aumentar su poder, que le daban igual los niños, como hizo con el impuesto federal, que se aprobó para épocas de guerra, pero que se siguió utilizando en épocas de paz, ¿no? No suena este argumento de, no, en verdad, esto de aumentar los impuestos para que el Estado recaude más. Concepto de la libertad, por tanto, para los liberales vemos que es más bien formal antes que real. Y si lo es real, lo es para las élites económicas, ya que es hacer lo que quieran sin que intervengan ni pongan trabas. Y eso lo hemos visto con reformas administrativas o legales como la de Javier Milei a través de la ley de la inocencia fiscal. Por tanto, y como conclusión, creemos que la intervención estatal no es el problema como muchas veces nos bombardean a través de sus medios de comunicación, sino que este reside más en la acaparación del poder, de la influencia y de los medios de comunicación en pocas manos. Estas pocas manos de los oligarcas, lo que conoceríamos técnicamente como una plutocracia, ha hecho que el poder y la riqueza se concentre en pocas manos, mientras que la clase trabajadora discute en eternas peleas bizantinas, nos señalamos entre nosotros, nos dividimos y entramos en guerras innecesarias. Reside en informarnos sobre modelos económicos y sociales que sí que sean rentables, que sí que sean sostenibles y que sean mucho más humanos y no nos hagan caer y depender de líderes jerarcas ni mesiánicos. Puedes apoyar este proyecto simplemente suscribiéndote y generando ese debate. Muchas gracias. Manual Antifake.